J, cuando cumple 18 ya lo agarramos. Cuando cumpla 18 ya lo agarramos y entró el sistema penal a los 9 años. Y de hecho lo agarraron, ¿eh? Y de hecho fue condenado a 10 años más. Y no lo estoy angelizando a J, ¿eh? Pues yo les puedo asegurar que tuvimos peores, ¿eh? Pero nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Y si yo saliera hoy con el expediente de Jacobo, y ahí lo tengo a Brito, que trabaja conmigo. O sea, a ver, yo creo que el Estado se tendría que ir de la vergüenza que le debería agarrar. Porque el discurso es pobrecito, el niño J, ay sí, ay pobrecito. Pero está en cana, ¿eh? Condenado a 10 años. ¿Por qué? Porque el sistema penal, y esto no le gusta que le digan a nadie, ¿no? Pero el sistema penal es clasista. Muchos trabajan acá en el sistema penal, ¿o no? ¿Es selectivo o no? No digo que los que cometen un delito no lo cometen, sí los cometen, les corresponde. Pero es selectivo el sistema penal. Es clasista. O como dice Berbisky, hoy la cárcel es la villa con reja, hermano. Es así. Entonces, ¿cuál es el sistema penal que tenemos? Porque nosotros gritamos, acaban de arrebatar una cartera, es repudiable, insisto, ¿no? Arrebataron una cartera, le golpearon a la señora, qué hijos de mil, hay que meterlo en cara, hay que matarlo, o lacras, hay que matarlas a lacras, ustedes vieron que se una lacra menos y todo lo que quiera. Y los políticos que se afanan, no, pero lo digamos también así, ¿sí? O sea, nos asombra más el robo de una cartera que una gran defraudación del fisco, ¿eh? Y con la defraudación del fisco quedan tecleando todos nosotros y muchos más. Pero eso nos afecta más. Está bien que nos afecte, no está mal que nos afecte, pero también que nos afecten todas las cuestiones. ¿Me explico? Entonces, tenemos un sistema penal para pobres, un sistema penal para ricos, un sistema penal para poderosos, un sistema penal, cuando en realidad donde yo conozco el Código Penal es uno solo y se aplica a todos. ¿Sí? Tenemos un sistema penal para jueces. Ese puede ser que lo aprobemos por cualquier cosa, pero tenemos un sistema penal para todo. Entonces, algunas de las otras características que distinguen al sistema de administración de justicia de acuerdo con la idea de protección integral son estas. Se fortalece el principio de igualdad ante la ley, ¿sí? Esto es fundamental, ¿sí? El modelo se apoya en la idea de aplicación de la ley a todos los niños, niñas y adolescentes, y no solo a aquellos que tienen sus necesidades básicas parcial o totalmente insatisfechas. Yo tuve un pibe, tuve 3 casos, ¿sí? Uno que era el hijo de un legislador, no importa quién, ni en dónde, ¿sí? Porque si no ya rápidamente ustedes investigan y asocian, que andaba en una camioneta con unas gomas así, pero con unas patonas así. Y estaba toda tuneada, todo, y bueno, no pasó por un control policial. La policía lo frena y le dice, bueno, bájese, no tenía carnet, no, yo soy hijo, ¿sabes de quién soy hijo? Vos a mí no me va a detener. En serio, vos sabés que fue así, realmente fue así. Y bueno, no lo detuvieron, pero me pusieron en conocimiento del hecho. Y bueno, deténgalo. ¿Y qué me contestó el pobre policía? Porque también hay que serlo, ¿no? También hay que estar. Pero doctor, es el hijo de... ¿Y a mí qué me importa? Deténgalo, si ¿por qué a otro pibe usted lo puede tener y este no? Sí. Bueno, al final lo detuvo. Después al final fue a una audiencia al tribunal en un verano. Yo me quedé en la feria y llegó el papá muy enojado, ofuscado, gritando que, no sé, iba a hacer jury a todo el mundo. Bueno, la verdad que en definitiva ni lo dejé pasar a la audiencia tampoco, o sea, porque no me parecía que era ese el ejemplo que había que dar. Pero tuve un caso de, a lo que quiero no me importa, sino que fue un pibe que era, digamos, una clase media,
¿sí? Alta, que entró al sistema. Después otros pibes que, bueno, que el otro día lo mencioné aquí, los que vinieron a mediación penal, que fue los que salieron de la fiesta de disfraces, que pertenecían a una clase media también alta, y un pibe que con un aire comprimido, un día se le ocurrió, se le chifló y se le ocurrió empezar a tirarle tiros a la policía, y le tiró a un policía y le pegó en la mano y no sé, lo pasó al balín prácticamente. Pero se le ocurrió subirse y tirarle con una... de hecho está secuestrado todavía el arma, que era una réplica de aire comprimido, una K... El padre dijo que, bueno, son cosas chicas. Son cosas chicas. No, y como fue al instituto... Ah, perdón, y le voy a decir una cosa más. Vamos a decirlo así. Lo mandamos al Santa Rosa, ese día, ¿no? Les puedo asegurar que en mi vida me sonó tanto el teléfono como ese día. Pero yo creo que me faltó que me hablara, no sé, el Papa Francisco. No, en serio. Por favor, no, se va a quedar encerrado. Y se quedó ahí hasta que le tomamos la audiencia. El otro día el padre llegó y dijo, mi hijo estuvo encerrado con esos delincuentes. ¿Y si su hijo es un delincuente? Pero, en serio, chico. Aunque a usted no le pasa, así fue. Porque creemos que porque somos fulanos o somos menganos, porque no tenemos por qué entrar al sistema de justicia. Y mucho menos al penal, que es altamente estigmatizante y etiquetante. Por una vez que entras al sistema penal, el rótulo te lo saca fácilmente, ¿eh? Entonces, fíjense en ustedes que ya los chicos que entran aquí no son los que tienen necesidades básicas, sino todos están ante el sistema de justicia. Se reconoce también que las personas menores de edad como sujetos pleno de derecho, o sea, en el sistema de administración de justicia, no ya como objeto de protección, no ya como esa persona que no puede opinar, que no puede decir nada, que simplemente tiene que acatar la orden del juez, sino simplemente también como alguien que va a opinar, que va a ser escuchado, que se le va a decir las cosas, o sea, que se va a poder plantear. De hecho, hoy en día hasta se habla de la posibilidad, conforme a la capacidad progresiva, de que el niño pueda designar su propio abogado. ¿Sí? De acuerdo al grado de madurez. Entonces es importante cómo se lo va introduciendo como sujeto de derecho. Y se le otorga a los órganos judiciales la función que realmente le corresponde, es decir, dirimir conflictos de carácter jurídico, no conflictos de carácter moral, sino conflictos de decir, bueno, yo lo voy a educar, porque vieron que en el paradigma, en el paradigma de la niñez, en el foro de la niñez, lo que se habla es de la reeducación. En definitiva, no creo que hayamos que reeducar a nadie. Quien educa es el hogar, porque si el sistema penal es visto así, entonces insisto con la frase que a diario por ahí se me ocurre decir, que es cambiemos el viejo adagio ese que todos conocemos y que no nos enseñan en el hogar, o sea, plantemos un árbol, escribamos un libro, tengamos un hijo y en vez de mandarlo a la escuela lo mandemos al sistema penal. Entonces en el sistema penal, ante el juez menores, como es maestro, es doctor, es psicólogo, es todo, lo va a educar, lo va a poner ante la sociedad como un producto educado, y no es así. No hay que reemplazar los institutos, no hay que reemplazar las cuestiones. O sea, simplemente lo que hacemos en la justicia menor es dirimir un conflicto de carácter jurídico y nada más. Porque eso es lo que ocurre. Entonces, hay que dejar de lado, por ejemplo, esta cuestión de que los jueces siguen siendo... nosotros somos... la secretaría tuya, Negro, es Secretaría Penal y de Faltas. Pero, miren el eufemismo de vuelta. Si... dice la ley 2278, decreto ley 2278, que nadie es punible, ¿no es cierto?, por delitos que no superen la pena de 2 años, ¿cómo va a ser punible por una contravención? ¿Por qué tiene que intervenir el juez en una contravención si no puede intervenir en un delito que no supere la pena de 2 años? ¿Se entiende? Seguimos siendo de falta. ¿Por qué? Porque lo que queremos es una niñez controlada. ¿Por quién? Por un cuco, que es el juez de menores. Qué horrible que te tengan como un cuco también, ¿me entendés? Pero bueno, eso es lo que pasa. Entonces se separan las vías y las respuestas estatales, entre otras. Perdón que meta así una mecha. Si quieren, sirvan el break, porque yo voy a continuar, ¿sí? ¿Les parece? Y los que quieran servirse se sirven y seguimos charlando para que no vayamos tan tarde, o quieren hacer un corte. Digan ustedes son los que deciden, son muchos contra uno. ¿Ah? Que prendan un ratito el aire, así se... Prenda el aire y no sirve nada. ¿Ah? Ya apaguen un ratito. No, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer un break o...? ¿Sí? ¿Hacemos un break y terminamos? ¿Sigamos nomás? Pero sigamos porque quieren irse rápido, porque están entretenidos. Díganme, por lo menos. Sí. No se peleen por decir mucho tampoco. Sí. Bueno, entonces...
Se separan las vías, fíjense chicos, se separan las vías y las respuestas frente al niño ni adolescente víctima del victimario. O sea, una cosa es el victimario y otra cosa es la víctima. Y la víctima tiene que ir por los canales de protección necesarios y fundamentales, y el victimario tiene que ir por el sistema penal, pero tampoco obsta que vaya también por el sistema de protección integral, porque el victimario también puede ser un chico en riesgo. Y de hecho lo es, si está en pobreza, en extrema pobreza, etc. Se reduce significativamente los niveles de discrecionalidad, ¿sí?, del juez, de la jueza, ¿sí? Quienes vieron que el power está hecho en clave de derechos humanos, de género, ¿no? Juez y jueza, porque si no le ponen a decir, el juez dice juez nomás, o sea, juez y jueza, ¿sí? Entonces, quien encuentra límites en su deber de respetar los derechos de los niños y adolescentes. Entonces, hay que limitar el poder que el juez de menores tiene. Tenemos mucho poder los jueces de menores. He sido el juez más poderoso de la historia, e insisto con esto, y el juez más arbitrario de la historia. ¿Sí? Entonces, de alguna manera hay que estar en enclave de los derechos humanos de la infancia. Se atiende a la eliminación de eufemismos falsamente tutelares. Por ejemplo, se parte de la comprensión de las consecuencias derivadas del proceso de responsabilidad como sanciones que poseen una connotación claramente negativa por consistir en una afectación. Bueno, antes se decía medida tutelar en lugar de pena, pero resulta que lo que el chico hacía es, o sea, o disposición en lugar de privación de libertad. Y es más, miren, ¿saben qué? Fíjense en los partes de prensa o en los diarios, cuando los transcribe, dice y mayores quedaron privados de la libertad, pero los menores de edad fueron demorados. O sea, perdóname, fueron demorados pero fueron privados de la libertad, ¿o no? Pero vieron que ellos dicen demorado, no dicen detenido, arrestado. Eso lo usan para los adultos. Y con el pibe utilizan un eufemismo que es un arresto, es una detención, igual que el adulto, pero le dicen demorado. Está demorado nomás. Pero resulta que el pibe después se come un par de meses ahí adentro, no sé. Pero está demorado, ¿sí? No utilizamos la prisión preventiva como los adultos, pero sí utilizamos la internación provisoria. ¿Vieron? Entonces hay en definitiva eufemismos en todas estas cuestiones. Entonces, en este mismo sentido, en cuanto al tema de la responsabilidad, se trata de un derecho penal claramente definido, no solo por los sujetos destinatarios, sino por las sanciones que se aplican. O sea, no hay en definitiva, un derecho penal de la niñez, que tiene que ser especializado, pero que es un derecho penal mucho más retributivo, mucho más si se quiere, arbitrario, ¿sí?, y autoritario que el derecho penal de adultos. Un ejemplo. El sistema para adultos hoy, yo caigo preso, ¿sí?, o me manda a detener, me arrestan, me detienen, ya sea en flagrancia o por detención, el fiscal me tiene 24 horas, a las 24, a lo sumo a los 48, audiencia de control de detención, voy al control de detención, tiene 10 días para pedir la prisión preventiva, y todo ante un juez de control de garantía. El juez de control de garantía nuevamente me controla la prisión preventiva, y si la puedo apelar y puedo ir a un control jurisdiccional. Miren todas las posibilidades de recuperación de la libertad, que a su vez el Código Procesal Penal dice que lo que se tiene que garantizar siempre es la libertad, ¿no es cierto? O sea, ese es el fin, ¿no? La libertad, y que lo que dicen los tratados internacionales. Sin embargo, a mí me detiene un juez de menores como niño, me puede tener detenido ni siquiera 24, 48, 36, hasta que se acuerda que tiene que tomar la indagatoria, toma la indagatoria, lo mismo puede continuar detenido, no hay control de detención, no hay prisión preventiva, hay internación provisoria, nadie la controla porque la apelación no llega, no la entienden en el tema de la niñez. O sea, yo prefiero que hoy me procesen como adulto y no como niño. ¿Y dónde está, además de la garantía del debido proceso, el principio de equiparación que dice que ellos tienen los mismos derechos que los adultos, más un plus por ser sujetos en desarrollo? Y no lo tienen. Entonces, hay un derecho penal claramente definido. Entonces, se limita al máximo posible la intervención judicial en materia penal. Y que esto tiene que ser la regla general. El derecho penal no soluciona nada. El derecho penal no soluciona nada. No es la solución. El 98% de los presos en la República Argentina, por no decir el 99%, puede haber alguna excepción con una pena perpetua, verdaderamente perpetua, porque además Argentina, fíjense en ustedes que tiene el Código Penal, que es el mismo que se aplica a los niños,
más duro de la región. Es el único país de la región que tiene pena perpetua. Y además tiene dos sistemas de pena perpetua. Tiene la pena perpetua indeterminada, pero determinable, porque yo obtengo la libertad condicional a los 35 años, y tengo la pena, ¿no es cierto?, perpetua indeterminada, que es por la reforma Bloomberg, donde no tengo ni libertad condicional, y no tengo derechos carcelarios, y no puedo salir nunca de la cárcel. ¿En qué delitos? Violación seguida de muerte, secuestro extorsivo seguido de muerte, privación ilegítima de la libertad seguida de muerte, ¿sí? Y el único delito que yo puedo tener una determinación o certeza de pena o de cumplimiento de pena es el homicidio en ocasión de robo, porque tiene una pena temporal. Tiene 10 a 25. Pero a mí me notifican de un cómputo hoy que empiezo a cumplir pena y que la termino en tal año. ¿Y de qué reinserción social me hablan si los tratados hablan de reinserción? Si los tratados hablan de resocialización, ¿sí? De alguna medida. Y ni hablar si yo le tuviera que aplicar a un pibe una condena por un homicidio, por una violación seguida de muerte o por un homicidio criminis causa, y también quedaría abarcado ahí si la Convención de los Derechos del Niño dice que la privación de libertad de los pibes tiene que ser por el periodo más breve que proceda. ¿Qué aplico? ¿Y saben qué aplico? Y depende de la cabeza del juez. Si el juez quiere, hace lugar. Si el juez no quiere, no hace lugar. Entonces, hazte amigo del juez. Y sí, porque nosotros lo primero que vemos en el sistema de justicia es la persona. No me quiero pelear con él porque es mi amigo. No me quiero pelear con él porque somos amigos, porque somos todos del mismo bando, somos todos de la misma... En realidad, lo que tengo que hacer es plantear una cuestión jurídica, porque el caso no es mío, el caso es mío, pero la vida no es mía, ¿sí? Y la cuestión del conflicto no es mío. Lo que pasa es que el Estado se apropia en el sistema penal del conflicto que no es de él y se olvida de las víctimas, que son unas eternas convidadas de piedra. El conflicto no es mío. Tengo que resolver un conflicto. Y nadie tendría que enojarse porque yo le interpongo una acción, porque yo le digo, en la medida que sea respetuoso también, no le voy a decir, escuchá, porque el juez también, porque hay algunos abogados que dicen eso, o sea, y el juez hizo una interpretación, se ve que se fumó un faso antes de todo, no, una cosa así, dicen algunos. No, en serio, se deliran así algunos, ¿eh? Yo he visto algunos casos, ¿sí? ¿Qué se fumó el juez antes de dictar tal medida? Y si fumara, en todo caso, bueno, una acción privada, ¿no es cierto? O sea, a ver, claro, tal existe el principio de reserva de la Constitución Nacional. Las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad magistrada. Si me fumo un faso, bueno, capaz que me hace mejor y resuelvo. Mejor. No sé, pero lo que yo tengo que hacer es un ataque jurídico, ¿sí? Un ataque jurídico, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer, nada más. No otra cuestión. No de decir, bueno, no, porque el gordito Walter es amigo mío, ¿cómo le voy a decir el gordito Walter esto? ¿Qué sé yo? ¿Me entendés? O sea, no. Es jurídico, no es tu conflicto. En la medida que lo hagamos. Entonces, esa es la cuestión del sistema penal. Entonces, se debe limitar al máximo porque el sistema penal, vuelvo a insistir, no resuelve nada. ¿Qué ha resuelto a más de un siglo la cárcel? Nada. Y porque quien ingresa a la cárcel tiene más posibilidad de salir como más desocializado que resocializado, en definitiva, porque además creemos que los mandamos a la cárcel para que se pudran y en realidad están solamente privados de la libertad, porque también no están privados de educación, de laburar ni nada, porque si hay algo que dignifica a una persona es nada más que la educación. Si hay algo que cambia la historia de los estados es la educación, ¿sí? En un país en donde cada 3 horas un chico abandona la escuela, según las estadísticas, ¿sí? En un país donde, según los últimos informes, el 30% de la niñez es pobre o extremadamente pobre. Y la mayoría, o sea, estamos hablando de 4 millones de niños en la República Argentina están en extrema pobreza y están en el norte argentino, la mayoría. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar el problema de esos chicos? Con el sistema penal. Si no limitamos al máximo el sistema penal, podemos hablar de situación, ¿no? O de protección integral. Entonces, existe una clara distinción de roles entre los jueces y juezas, fiscales y defensores. No puedo poner fiscalas, chicas, ¿no? Así que fiscales, ¿sí? Defensores y defensoras, la cual permite asegurar un equilibrio entre las partes y sí del proceso. A ver, el juez, como parte neutral en el sistema acusatorio, ¿sí?
simplemente con autonomía. A mí no me gusta hablar de la independencia, ¿sí? Porque se habla de la independencia, sí, todos tenemos que tener independencia, pero eso no significa que vivamos en un termo o que los jueces nos pongan una toga así como un robot, nos traigan ante un caso, nos sienten y nos pongan la peluca esa blanca y tengamos que resolver y después nos saquen para que no estemos contaminados. Si somos ciudadanos como cualquier otro, caminamos, vamos a un lugar, hacemos tal cosa, nos gusta ir a los boliches, no nos gusta ir a los boliches, nos gusta comer un asado. O sea, a ver, tiene que haber autonomía al momento de la decisión, ¿sí? Pero tiene que haber un claro equilibrio entre las partes. Está el defensor, está el fiscal, quienes plantean su teoría del caso, cada uno de la acusación, el otro de la defensa, y el juez que tiene que resolver. Eso tiene que pasar en el sistema penal juvenil también. Y hoy, lamentablemente, eso no pasa porque el juez es el que investiga, el juez es el que resuelve el sobreseimiento, si por ahí se le ocurre resolver el sobreseimiento, porque ni siquiera se lo pide a un juez de control de garantía, como lo hacen en el Ministerio Público Fiscal. El juez es el que lleva adelante la causa si se enoja o no se enoja, el juez... O sea, no hay una distinción, ¿sí? No hay un fiscal. Sí, por ahí están los defensores, sí, por ahí están los asesores, y además hay una confusión porque el asesor y en definitiva asume potestades que tiene que asumir el defensor y en realidad al asesor no le corresponde asumir. O sea, hay una confusión que... ¿no? Es más, en el sistema penal juvenil provincial es nula la indagatoria si no va el asesor de menores, ¿sí? Si no va, si no está, es nula. Pero si no está el defensor oficial, no es nula. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si esto es un sistema penal, ¿qué tiene que hacer un asesor? ¿Está la Sandra o no? Ya se fue ya. Entonces, en definitiva, ¿me entendés qué tiene que hacer? O sea, no, bueno, si estuviera también, lo digo, o sea, porque es verdad. Es así. O sea, no puede haber estas circunstancias, ¿me entendés? Entonces, fíjense en que se promueve la fijación también de una gama amplia de sanciones aplicables, ¿sí? Y sobre todo sanciones socioeducativas y las órdenes de orientación y supervisión. O sea, se van reemplazando en el sistema penal juvenil, ¿sí? O en el sistema de acceso a la justicia o en la justicia de niñez, las sanciones tienen que ser diferentes, ¿sí? Las sanciones deben ser diferentes. No solamente resuelve una cuestión, una sanción privativa de la libertad, porque cuando automáticamente dice yo cometí un delito, lo primero que me asocio es voy a ir preso, voy a ir privado de la libertad. Y no, porque hay otras posibilidades de sanciones que también de alguna manera van a contribuir a la reinserción, de alguna manera. Y además hablemos de la reinserción en personas que, ¿de qué? Si nunca han estado insertas. Y los vamos a reinsertar en un contexto donde están privados de un montón de derechos, desde la cárcel. Y hay otras personas que están muy reinsertadas, que están muy resocializadas, que forman parte de una alta élite que comete delitos que no necesitan resocialización. Entonces, la reinserción o la resocialización es para unas cuestiones. Entonces, en este último sentido, se requiere la utilización excepcional de la sensación de la privación de libertad. En la Convención de los Derechos del Niño establece claramente que la privación de la libertad será excepcional y por el periodo más breve que proceda, dice. Entonces, excepcional y por el periodo más breve que proceda. Entonces, es fundamental tener en cuenta esto para poder a posicionarnos. Nosotros, en nuestro caso en particular, ¿tenemos a alguien privado de la libertad? No tenemos a nadie privado de la libertad en este momento. A nadie privado de la libertad. O sea, eso está bueno. El doctor Guillermo Andegui tampoco es como me mire como diciendo que usted priva, doctor. Sí, algunos sí. Algunos se lo merecen. Pero no quiero entrar en un juego con la gente de la Defensoría porque... ¿ah? Con internación no. No, con internación no. ¿Por qué? El tema de la confusión de roles y de la detención, digamos, la privación de libertad de los menores. A mí, por ejemplo, en mi caso particular, me sucede cómo pueden servirse. Después te sugiere una internación del menor. ¿Sí? Sí. Como uno que ve el padre que acompaña, la madre que acompaña a ese menor que generalmente está solo en la vida, ¿qué es mejor? Uno como defensor tendría que decir no, dejarlo libre con los padres, sí, no a la institucionalización. Sí. Pero por otro lado también en esa confusión de rol, en esa protección integral del menor, decir, quizá lo mejor es estar un ratito ahí, ¿no? Y sí. Pero ¿sabes? Pero que no. Y yo coincido, pero es que yo coincido también en algunas cosas. A ver, tampoco nos vayamos al extremo de decir todo esto es ideal.
Porque esto tampoco da una solución a la niña, ¿eh? Discúlpenme, estamos respetando y lo estamos viendo como sujeto, pero solamente eso, desde el discurso legal, pero no ha dado una solución tampoco a la sociedad. La solución no es que los pibes hayan estado encerrados y tampoco parece ser que la solución es que los pibes estén liberados. Entonces, ¿cuál es? Volver a los orígenes. ¿Y la familia qué rol cumple? ¿Sí? ¿Qué rol cumple la familia? Claro, existen diferentes agentes de socialización. Primero, el primer lado, la familia. Totalmente. La escuela. Totalmente. Incluso hasta los medios de comunicación masivos. Absolutamente. Y generalmente lo que falla, Todos ellos que acaba de mencionar el Pato están en la Convención de los Derechos del Niño. y los dos Familia. lo que falla es generalmente en el menor que está en conflicto con la ley penal. Seguro. Seguro. Entonces, a ver, ¿cuál es el rol? Los organismos que trabajan en eso, que es la Dirección de Infancia, Niñez y Adolescencia, que trabaja con las familias que tienen problemas, conteniendo a los padres y a los chicos también. Lo que pasa es que hay una cantidad de casos, exactamente. Pero ese no es un problema. ¿Saben qué? Ese es otro discurso que nos tenemos que sacar. O sea, el problema es el volumen de causa. Chico, a ver, loco, perdónenme. El Estado tiene que dar respuesta a todos los casos y a cada uno de los casos. Después van a decir, no se puede en la práctica. Sí, es verdad, no se puede a todo y cada uno de los. Pero tiene que dar respuesta a todo. No me podés llamar para decirme, no tengo móvil, no tengo esto, porque esto lo debatimos incluso, no pasa esto, no pasa lo otro. Y de hecho pasa, porque en definitiva vamos a mejorar de todo. A ver, y voy. Todos vemos las noticias acá. Acá hay gente que trabaja obviamente en el sistema y que hace muchos años que lo hace. Fíjense, insisto con esto, y no por algo la realidad. Nosotros priorizamos se habla de la inseguridad, priorizamos la seguridad y hablamos de inseguridad como si la inseguridad solamente fuera del delito, y en realidad la inseguridad es que un padre no tenga laburo, que una madre no tenga laburo, que los chicos tienen extrema pobreza. Todas esas son causales de inseguridad. Y la inseguridad no solamente es haber sido víctima de un delito, sino también tener miedo a lo que me generan muchas cuestiones, ser víctima de un delito, aunque nunca lo haya sido. Pero también tener en cuenta algo que me parece trascendental y me parece fundamental. Los estados van y dan más presupuesto a las policías y a las fuerzas de seguridad, que no está mal que así sea, pero yo nunca veo una noticia ni a nivel nacional ni a nivel provincial que diga se dio al sistema de protección integral tanto presupuesto, tanta plata, se lo dotó de tanto material, de móviles, de esto. Nunca lo escucho. Nunca. ¿Y saben qué? Ahí está la falla. Y ahí está quizás una de las pequeñas aristas y patas del tema del delito. ¿Por qué? Porque el 80% de la población carcelaria hoy de la República Argentina, de adultos, el 80% son chicos que pasaron por el sistema penal juvenil. Fueron chicos en riesgo que podrían haber pasado por el sistema de protección. Sin embargo, hay grandes noticias y titulares donde la policía, de hecho, gráficamente lo digo, al frente, allá en la plaza, ¿sí? Vieron que ponen los móviles, los CONAR, las armas, que ponen los chalecos, pero nunca una noticia de decir, bueno, estos móviles son para el sistema de protección integral, se lo dotó de tantos recursos, se nombró tantas personas. De hecho, el Estado está sobrepasado de recursos humanos muy valiosos en lugares que no son útiles. Y que de hecho no hace falta seguir tomando quizás más personas, sino hacer una reestructuración del recurso humano. Y decir, bueno, vos estás estudiando aquí, vení para aquí. Y pasa también en el Poder Judicial, donde hay criminalistas, ¿sí? Donde hay chicos que han estudiado, que están de sumariante, que están donde se los podría estar utilizado en otro lugar. Entonces hay que hacer una reestructuración, ¿me explico? Porque el Estado no debe ser solamente una bolsa de laburo, sino en definitivo de posibilidades, sino en definitivo de poder darle una solución al público. Nosotros somos empleados públicos y nos debemos al público, por algo somos empleados de público, ¿sí? Todos, hasta los jueces. Sí. Chicos, dame un segundo, Carlito. El que quiera sírvanse, por favor, ¿sí? Porque yo voy a continuar y sírvanse, levántense, no hay problema, y me pidieron eso. Si no, paramos 5 minutos. ¿Qué hacemos? Bueno, paramos 5 minutos antes de que... primero que... Quería decir, yo lo que decía la doctora en este sentido, que muchas veces nos excede al problema. ¿Y cómo hacemos para diligenciar, para implementar las medidas que el mismo sistema nos decía? Nos decía, bueno, no tengo cómo llevar ¿cómo se llama? Las licenciadas a los lugares.
íbamos con los móviles de la unidad judicial, buscábamos al lugar del hecho. Yo me acuerdo un caso muy difícil que me tocó a mí personalmente cuando hubo las usurpaciones masivas en el norte. Yo estaba como delegado de la unidad judicial número 8 y estaba preparada toda la policía para entrar y correr a todos los lados, y había chicos. Por supuesto, las llamamos urgentes, no tenían cómo llegar, y fuimos con los móviles de la unidad judicial número 8 y las buscamos para que estuvieran presentes, para que nos dieran una. Afortunadamente terminó todo, o sea, yo calculo que hubo mucha indignación por parte de la policía y terminó todo tranquilo. Pero así como ese caso puntual, me tocó muchísimas veces Seguro. colaborar para diligenciar, para que todo sea más organizado y tuvieran digamos, presentes todos los recursos en el lugar derecho. Pero sí estoy de acuerdo, y está bien lo que vos decís, Rodri, pero me parece que muchas veces la proyectos desbordada con la cantidad de problemas que tienen que solucionar con muy pocos recursos, o puede ser que estén mal distribuidos, es cierto, porque también es cierto que No, pero hay pocos recursos también. El problema es muy grande. Sí. El problema es grande y son pocos los recursos. Y el problema, la sociedad, el eje urbano no es el mismo que el de antes. Bueno, ustedes vieron que Catamarca, verla hoy en día es inmensa, entonces, bueno, tienen que ir cambiando. Y las problemáticas sociales no son las mismas. No podemos seguir viendo las cuestiones con el mismo punto de vista como si estuviéramos resolviendo en el año 1980 cuando realizamos en el 2016. Tomamos 5 minutos un café, seguimos por favor y terminamos, ¿ah? Gracias. Gracias.